aquí entramos en materia con los mitos de fall protection que nos encontramos muchas veces en todos los países o en todas las obras donde nosotros podemos llegar. Y el primer mito que encontramos es muy importante y dice, la sling es la mejor solución para cualquier caída, lo puedo usar en cualquier proceso constructivo. Tenemos que tener presente que una slinga de trabajo en alturas, normalmente en el mercado tenemos slingas de longitud de 1.8, ¿verdad? Nuestra slinga mide 1.8 metros. Pero tenemos que tener presente que tenemos un despliegue de absorbedor de energía. Voy a empezar a rayar acá, perdón, un segundo. Entonces, yo tengo mi slinga normal de 1.8 metros acá. Pero si yo me caigo mi paquete absorbedor, se va a desplegar 1.2. Entonces, aquí tenemos el paquete absorbedor desplegado. Y después voy a tener la altura del trabajador, que es 1.8. De pronto en Colombia, o de pronto en sus capacitaciones, han escuchado que nosotros tenemos 30 centímetros de deformación del arnés. Y tenemos 1.50, que es la altura de la persona, de la altura de sus pies a la altura de la argolla dorsal, que este es el 1.50 que nosotros manejamos. Entonces es importante que nosotros podamos ver que esta altura del trabajador es teniendo presente el harness stretch, que es la deformación del arnés cuando yo me caigo, si lo tenemos bien ajustado, y la altura de los pies a mi argolla dorsal, que por la altura de nosotros las personas latinas, existen personas que no son tan altas y por eso este valor específico es como el que podemos trabajar por estadísticamente. Y un factor de seguridad que nosotros vamos a trabajar de 0.5 metros. ¿Qué es importante? Que con la suma de estos procesos podemos evidenciar que tenemos un requerimiento de claridad de 5.3 metros. Muchas veces estamos trabajando en un segundo piso en una construcción y no nos damos cuenta que este factor de claridad no lo estamos respetando y nos podemos llegar a caer en un vacío, y si nos llegamos a caer, esta sling en el proceso de la eliminación de la energía o de la absorción de la energía nos va a ayudar a que nos peguemos más duro en vez de que nos salve en el proceso de la absorción de la energía. Por eso es importante que tengamos presente eso. ¿Y qué es importante adicionar? Si estamos haciendo una construcción de una estructura metálica y yo me llegara a caer por el lado de un borde, como lo podemos ver aquí, aquí podemos tener una IP, una H, una W para otros países. El borde es filoso. Normalmente mis reatas son en nylon poliéster. ¿Qué pasa si yo tengo una fuerza en el borde? Mi reata va a llegar a romperse. ¿Qué me está deteniendo en la caída? No voy a tener ningún elemento porque el nylon poliéster se va a romper contra un borde y voy a tener una caída libre y lo que me va a recibir es el suelo sin ningún paquete absorbedor. Por eso es que las slingas normales no son la mejor solución siempre para todos los trabajos. Normalmente nosotros decimos, sí, véndame una slinga que con eso puedo trabajar en cualquier proceso. No, tenemos que revisar las distancias de claridad para nuestros trabajos. ¿Cuándo puedo utilizar una slinga? Cuando mi punto de anclaje está por encima de los 5.3 metros. Y lo ideal es que ese punto de anclaje esté por encima de la argolla dorsal para que podamos tener un factor de seguridad adicional. ¿Y qué pasa si nosotros no garantizamos la distancia de claridad necesaria? Si yo no mido la distancia de claridad aquí, no se alcanza a ver, lo voy a rematar, hay una línea de vida horizontal, fija, portátil, lo que quieran ver. Y me digo, yo me conecto con una línea de vida y voy a hacer la distancia de claridad. Este es mi punto de anclaje, yo mido hasta acá. Y dice, sí, tengo 6 metros, por decir algo. Pero el trabajador justo se cae encima del elemento o obstáculo o estructura o almacenamiento más alto dentro de la bodega, o de pronto dentro de una construcción podemos ver que hay vacío, se rompe el encofrado, todo el proceso, y debajo hay una maquinaria a esta altura, pero esta maquinaria a esta altura está del suelo a 3 metros. ¿Qué pasa? Él va a llegar y se cae justo encima. Aquí ustedes pueden ver la longitud de la slinga. Aquí se está empezando a abrir el paquete absorbedor, pero él no absorbió toda la energía porque el golpe aquí que tenemos en esta área
se lo lleva totalmente la persona. Por eso es importante que nosotros podamos tener claro el factor de claridad que debemos, o el requerimiento de claridad en este caso debería ser desde este elemento hasta acá. ¿Y cuánto podemos tener? Por el ejemplo, tenemos solamente 3 metros. ¿Una eslinga me detiene? No me detiene. Por eso es importante que tengamos presente que la eslinga no es nuestra mejor opción para todos los trabajos, para un trabajo en alturas. El mito 2. Para reducir la distancia de claridad, ¿puedo quitar el absorbedor de energía de la eslinga? Muchas personas dicen, yo puedo quitar el absorbedor de energía y me ahorro ese paquete absorbedor de 1.2, o sea, de 5,3 paso a 4,1, ¿verdad? Pero no tenemos reflejados o no tenemos presentes los picos de carga que nosotros podemos tener. Aquí tenemos dos gráficas. Esta es una caída en alturas con un conector, en este caso una eslinga en cable, sin un paquete absorbedor. Y aquí tenemos una eslinga en nylon poliéster con un paquete absorbedor. Aquí les voy a explicar un poquito. Nosotros empezamos a tener la caída libre, en este momento es cuando él va cayendo y llega hasta un punto. Si ven la deformación del arnés, o lo que les dije yo, el harness stretch, que más o menos son 30 centímetros como máximo, y él cae en este proceso y tiene una absorción de energía. Como el elemento conector no tiene un paquete absorbedor de energía, ¿qué pasa con la energía? La energía, al no encontrar cómo ser disipada, que es lo que hace el absorbedor de energía, que al momento de desgarrarse, él esa energía la va transformando y se la va absorbiendo, en este proceso la energía baja, perdón, voy a rayar acá, la energía baja de este proceso, y como no encuentra dónde se disipa, la energía vuelve a buscar camino. Entonces ya una parte de esa energía quedó dentro de la persona, dentro del trabajador, porque como no hay un elemento de absorción de energía, aunque ya se deformó en una parte del arnés, nosotros vamos a tener internamente una absorción de energía y tenemos un pico máximo acá, que ya lo vamos a revisar. Y él vuelve a tener una caída libre. ¿Por qué? Porque él absorbe y empieza a rebotar. Entonces estos son unos rebotes y vuelvo a hacer, empiezo a tener como un resorte, pero absorbiendo energía dentro de la persona. Por lo cual eso no debe pasar con un elemento de protección personal adecuado. Aquí nosotros podemos ver la caída libre en las mismas medidas. Aquí se fractura el paquete absorbedor, entonces este paquete de absorción de energía empieza a abrirse y lo que hace es que la energía se transforme y quede totalmente lineal. Esto es lo que nosotros hacemos. Entonces él cae y el paquete absorbedor ya disipó, absorbió su energía y vamos a tener como tal un elemento. Esto es lo que nosotros muchas veces pensamos y decimos, el paquete absorbedor lo que hace es me está sobrando, ¿verdad? Entonces lo que hago es yo lo corto, le hago un nudo a mi arnés y no hay ningún problema. Pero lo que nosotros tenemos que tener presente es que nosotros como personas no podemos sufrir o absorber energía por encima de las 1.800 libras. ¿Esto de dónde se sacó? De unos valores estadísticos de muchos años de estudio que decían con estas personas qué está pasando. Entonces, si nosotros llegamos a superar este pico de 1.800 libras, vamos a tener daños internos como que se nos explote un órgano, contusiones internas, fracturas internas de nuestros huesos y demás. Es por eso que nosotros en los elementos de protección personal normalmente debemos tener elementos que trabajen sobre este ritmo o sobre este nivel de 900 libras de pico promedio. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un factor de 2:1. ¿Qué quiere decir? Que estoy respetando lo que me pide la norma. Y podemos tener equipos que me transmiten 1.350 libras, que se baja un poquito este factor de seguridad, ¿cierto? Pero estamos cumpliendo con lo estipulado en todos estos niveles, que no nos podemos pasar de este valor, porque ya vamos a empezar a tener daños internos dentro de la persona. Por eso, las personas que dicen vamos a retirar el absorbedor de energía, no están teniendo presente los daños que vamos a tener dentro de la persona que va a tener un evento de una caída. Entonces,
Ese mito no se debe hacer. Siempre un elemento para detención de caídas debe tener un paquete absorbedor de energía. Tercer mito, ¿puedo dejar conectado el gancho a los anillos laterales? No pasa nada. Aquí les voy a explicar. Esto es un evento de una caída con el proceso de un gancho lateral. Aquí ustedes pueden ver que tenemos un gancho conectado y aquí ustedes pueden ver que el absorbedor de energía se abrió o disipó un poquito la energía. Les voy a explicar. Tenemos una caída libre. En esta distancia nosotros vamos a tener absorción de energía y el elemento está funcionando de manera adecuada, pero cuando el momento de que la reata que tenemos aquí tiene toda la tensión en su anillo de conexión lateral, nosotros vamos a dejar de trasladarle toda la energía de la caída a este conector o al paquete absorbedor de energía, por lo cual él no se va a seguir abriendo o disipando la energía. Entonces, esta reata como tal se va a elongar en lo máximo, va a tener su deformación por ser un material del nylon poliéster, pero él ahora es el encargado de absorber la energía y pasa a ser de un elemento de absorción de energía a un elemento totalmente rígido, por decirlo de alguna manera, sin absorción de energía. Por eso es que nosotros no debemos dejar los ganchos de conexión en las argollas laterales cuando estemos haciendo algún trabajo en alturas. Es por eso que los arneses, con la nueva actualización o con la nueva estandarización de ANSI, nos dice que los arneses deben tener un portaeslingas. En este caso, estoy colocando como ejemplo un equipo Exofit de la marca de nosotros para garantizar el tema de conexión y que nos podamos, si en el caso de una caída de estos conectores, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuánto es su resistencia y esto se va a romper, abrir, fracturar, dependiendo la configuración del equipo. Por eso, si estamos trabajando en alturas, no debemos dejar esos ganchos de conexión en las argollas laterales. Mito 4. ¿Los equipos de protección contra caída tienen fecha de vencimiento? ¿No puedo comprar un equipo que tenga más de 3 meses de fabricado? Eso en su totalidad, y de pronto en el mercado colombiano se ha visto mucho, eso es falso, ¿cierto? Nosotros como marca tenemos unos comunicados tenemos unos comunicados donde dice que nuestros equipos no tienen una vida útil estipulada, no hay ninguna norma, no hay ningún estándar, OSHA, ANSI, CEN, CSA, que nos diga que los equipos de protección personal deben durar 10 años, 5 años, 3 años. Que si yo tengo un arnés, fabricación por decir algo 2017, vayámonos bien atrás, entonces si en el mercado dicen que deben ser con fecha de vida útil de 5 años, hay proveedores que dicen mi arnés dura 5 años, el de nosotros como marca 3M, les decimos a ustedes, el arnés no tiene fecha de vida útil estimada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerle unas inspecciones periódicas, que lo que nos dice la resolución es que por lo menos sea una vez al año por un grupo de personas avaladas por la marca. Y las indicaciones de fabricante nos dice que debemos inspeccionarlo antes de cada uso, ¿verdad? Por parte del dueño del equipo, antes de poder empezar a hacer un trabajo. Entonces, ese mito es falso en tema de que debo comprarlo con 3 meses de anterioridad en temas de maquila o de fabricación y que tienen fecha de vencimiento. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo soy ingeniero, yo voy a obra una vez al mes. Es decir, que en el año yo lo uso 12 veces. Tengo el mismo arnés que un obrero que hace todos los trabajos 365 días usándolo. El arnés es el mismo. ¿Cuál presenta mayor deterioro? El del obrero, ¿verdad? Pero yo lo inspecciono anualmente. Si yo, como ingeniero, me dijeran, tengo que sacarlo a los 5 años, ¿yo cuántas veces puedo usar el arnés en el tiempo estipulado? Pues yo me puse ese arnés 60 veces y tengo que desecharlo por un mito que hay en el mercado. En cambio, puede que si yo lo reviso anualmente y doy el concepto por una persona avalada por la marca, va a decir, su arnés está en perfectas condiciones, va a seguir operando un año más. ¿Cuántos equipos pueden seguir operando durante un año más?
todos los equipos siempre y cuando se tengan las estipulaciones y las revisiones periódicas, anuales, y que tengamos cuidado con ellos, con lo que nos dice el manual del usuario, que lo lavemos con un jabón de pH neutro, que no lo pegamos, lo dejemos colgado con fuentes de calor directas, que si lo lavamos y lo limpiamos no lo dejemos puesto directamente a fuentes de calor. Todos esos procesos que muchas veces nosotros como usuarios, no solamente elementos de protección personal, sino hasta cuando compramos un televisor, lo primero que nosotros hacemos que es conectarlo, y como decimos coloquialmente en Colombia, cacharreamos qué tiene el televisor y nunca leemos el manual del usuario. Eso es algo que tenemos que tener presente en todos estos procesos de fall o de caída en alturas. Este es muy recurrente. Como ya salió un estándar más nuevo, ¿todos los equipos con estándares anteriores quedan obsoletos? No. Un nuevo estándar significa, nuevas presentaciones, características, pruebas, actualizaciones, estudios tecnológicos, todo el tema. Y un nuevo estándar no significa que los productos bajo estándar anterior deban eliminarse o se puedan quedar obsoletos. El ejemplo más claro es un carro. Yo tengo un Kia modelo 1980. Funciona. Siempre y cuando yo le haga sus revisiones, sus cambios de aceite, todo el proceso sin ningún problema. Y si por decir algo en el 2000 salió un nuevo modelo de esa marca Kia, pongamos un Picanto o cualquier carro específico, yo no puedo llegar y decir, entonces como mi carro salió un nuevo modelo, tengo que botarlo a la basura o tengo que mandarlo chatarrizar, desechar, almacenar. No, porque yo estoy teniendo mi carro en las mejores condiciones de su funcionamiento adecuado y yo, usuario del equipo, soy el que me encargo de garantizar el funcionamiento adecuado de mi vehículo del modelo antiguo versus uno nuevo. Y aquí pues para los hombres o de pronto a las mujeres que nos estén acompañando que les guste el fútbol, si yo tengo un balón súper antiguo porque es un recuerdo de algún mundial o de pronto un recuerdo de un abuelo, todo el tema, esos balones, si usted le sigue pegando patadas, lo sigue manteniendo con el aire estipulado por la marca, con su presión barométrica, todo el tema, ese balón le va a durar todo el tiempo que usted lo mantenga limpio, con su aseo, con todo el proceso, versus un balón nuevo. Entonces todo funciona y ese mito de que si sale un estándar nuevo, pues lo debo desechar. Arneses fabricados antes del 2014 cumplían unos parámetros específicos y después de la actualización del 2014 deberían, si están cumpliendo todos los parámetros OSHA y ANSI, tener unas actualizaciones, que es el portaslinga, que es el indicador de impacto, que es la cinta subescapular, todos estos elementos que nos ayudan que para evento de una caída podamos tener mejor protección como tal. Lo que sí no puede pasar es que haya un arnés fabricado, por decir algo, de 2016 y que no cumpla lo estandarizado por ANSI y la normatividad OSHA de estas actualizaciones. ¿Quién debe realizar la inspección de un equipo de protección contra caídas? Muchas veces dicen, no, es que el equipo lo debe inspeccionar una persona anualmente y ya no pasa nada, él es el que me cuida. No, recuerden que lo debemos inspeccionar antes de cada uso por el trabajador, periódicamente por una persona competente diferente al usuario. O sea, yo sí soy competente, yo no puedo inspeccionar mi arnés y decir, sí, mi arnés está bueno. No, eso tiene que ser una persona avalada y que sea ajena o un tercero al equipo de protección personal. Siguiendo las instrucciones del fabricante, hay personas que se capacitan y tienen sus cursos de inspector de línea blanda, que van a dar el concepto sobre arneses, eslingas, líneas de vía en cuerda, sistemas retráctiles, todos estos elementos. Esto nos dice OSHA y ANSI, si ustedes pueden ver, el Ministerio del Trabajo en Colombia, pongo mucho Colombia pues porque es lo que más manejo, pero de pronto sus países como México, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, que los podemos tener aquí en esta charla, y a otros países de Centroamérica que pueden estar escuchándonos. Entonces es importante que puedan revisar si ahí tenemos regulaciones y si no irnos a lo que nos estipula OSHA y ANSI para este tipo de inspección. Entonces, antes de cada uso lo debe inspeccionar y periódicamente una persona competente. Mito 7. Tranquilo, ingeniero, yo sé cómo lo cubrimos para que nos dure más. ¿Esto en dónde se ve? Mucho se ve en los procesos de la construcción. Normalmente tienen un arnés de nylon poliéster normal y dicen, voy a pintar hoy, ingeniero, pero tranquilo, yo le pongo vinipel o algún plástico por encima de las reatas para cubrirlo y que no le caiga pintura.
¿Qué pasa? Al nosotros cubrir esas reatas podemos empezar a tener vapores, cambio de humedad, cambio de temperatura y podemos tener una dificultad de inspección para saber si tenemos algún daño. Digamos, empecé a pintar hoy y termino en 30 días. Yo no sé cómo se está comportando la reata con este recubrimiento que yo me inventé para garantizar que no le caiga pintura al nylon poliéster. Entonces aumenta el daño por humedad, incompatibilidad por ajuste, porque le estamos colocando elementos adicionales y se puede facilitar el incendiar una llama. Para eso, el mercado tiene sin número de opciones. Un arnés multipropósito que es normal en nylon poliéster, nuestros arneses con recubrimiento de poliuretano, nuestros arneses dieléctricos, nuestros arneses Nomex Kevlar para trabajo en caliente. Todos estos arneses son desarrollados y tienen una tecnología totalmente diferente para garantizar que nosotros tengamos la mejor solución para utilizar un arnés de estos. ¿Qué pasa si a este arnés le cae una pintura, si le cae un aceite, si le cae un químico no corrosivo? Yo puedo con un trapo y con agua empezar a limpiarlo y mi arnés no tiene ningún problema. Yo termino mi jornada, reviso, retiro las impurezas de pintura, o de pronto si estoy colocando una mampostería o estoy colocando un mortero, un cemento en una fachada, ¿yo qué puedo hacer? Limpiar esas partículas de concreto que saltan o de cemento y dejar mi arnés sin ningún problema. Por eso hay diferentes opciones de los elementos que nosotros podemos tener. En los puntos de anclaje, o se van a hacer actividades y sale el osado en la hora y dice, tranquilo ingeniero, si me voy a caer me agarro. Es importante que nosotros tengamos presente el efecto de la caída libre en un tema. Y es que si yo estoy teniendo aquí un tiempo específico de cómo se comporta el modelo de la caída libre, una distancia de caída libre en metros, una velocidad y cómo sería la respuesta de nosotros en nuestro cuerpo, ni por más que yo sea el hombre araña, por decirlo de alguna manera, voy a agarrarme cuando yo me sienta que me estoy cayendo. Entonces, aquí tenemos que a los 5, a medio segundo, yo ya puedo estar teniendo una caída libre de 1.23 metros con una velocidad, venémoslo en metros por segundo, de 4.9 metros por segundo. Y aquí yo ya empecé a caerme, o sea, en medio segundo, un medio segundo es súper rápido. Yo voy a tener conciencia de que me estoy cayendo, pero igual, cuando yo ya tenga el reflejo, yo ya estoy cayendo, yo ya tengo casi una caída de 1 metro de distancia. ¿De dónde me voy a agarrar? Mis fuerzas, recuerden que la fuerza es igual a la masa por la aceleración por la gravedad, y pues si yo ya estoy cayéndome, la fuerza de mis brazos no va a ser capaz de detenerme cuando vaya a empezar a hacer el reflejo y me pueda llegar a caer. Entonces es importante que tengamos presente eso y que no digan eso, yo lo he hecho muchas veces y me voy a caer, yo me agarro súper rápido a la estructura. Es muy complicado. Mito nuevo, ¿es permitido el uso de nudos como parte del sistema de protección contra caídas? No está permitido. ¿Por qué? No están permitidos como el reemplazo del arrestador. Normalmente dicen, se me quedó el arrestador, voy a hacerle un nudo y ahí me engancho, porque mi trabajo es puntual. No está permitido. Pérdida de capacidad mecánica del elemento, aumenta la probabilidad de falla humana, porque el nudo puede quedar mal hecho. No estoy capacitado para hacer nudos específicamente. La documentación técnica para su uso no se tiene y es ideal evitarlos. Entonces, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, si yo me caigo aquí, tengo un elemento de una caída, aquí ustedes ven los nudos, ¿cierto? Y yo tengo una caída, ¿qué puede suceder? Que la energía, al no encontrar un paso limpio por la cuerda, ella puede llegar a romperse por el evento de la caída, porque la energía, al tener el nudo acá, no se disipa de manera correcta y vamos a poder tener una ruptura del material nylon poliéster, que son estas líneas de vida normalmente verticales en cuerda, y voy a poder tener un evento de una caída. Por eso es importante que nosotros podamos tener líneas de vida en cuerda con su arrestador, con su eslinga, ¿cierto? De trabajo, con sus ganchos, todo certificado para garantizar que yo como usuario o yo como dueño del proceso estoy haciendo un trabajo de manera adecuada. Por eso no se deben hacer nudos en el tema de trabajo en alturas. Mito número 10. Tranquilo ingeniero, eso aguanta hasta un camión. Los anclajes que nosotros podemos ver en todo tipo de actividades, a veces decimos, hay personas muy osadas o que no tienen el conocimiento
o que son muy arriesgadas. Aquí podemos ver un andamio para personas de trabajo en fachada y miren los puntos de anclaje. O sea, imagínense qué puede pasar cuando este andamio baje más y pueda tener un evento de un viento que lo golpee lateralmente y pueda tener unos momentos. Aquí vamos a ver un videito de lo que tenemos aquí como un punto de anclaje en un trabajo en fachadas. Imagínense, este bulto o este arrume de material está deteniendo a esa persona. Adicional que tiene un nudo en la punta de la tabla. ¿Qué pasa si la cuerda se le rompe? No tiene un elemento de protección secundario porque esa es la línea de trabajo de la persona. Debería tener una línea de vida de respaldo por si esta cuerda se rompe o se fractura. Adicional está puesto aquí debajo de esta estructura, para las personas que más o menos conocen el proceso, aquí hay unas correas de repartición o estructura metálica donde yo aparto, donde yo puedo llegar a tener el material o las juntas de las cubiertas. Entonces esto lo están apoyando sobre este proceso, pero ¿qué pasa si estos elementos metálicos no funcionan de manera adecuada? Esta teja es de fibrocemento, asbestocemento, como la conozco en Colombia, de pronto en México puede tener otros nombres, en los otros países, en Perú, en Ecuador, puede que se llame de alguna forma diferente, pero es un material fibroso que una fuerza muy grande se puede llegar a romper. ¿Qué pasa si este peso se rompe? Pues la cubierta se va a romper y la persona no tiene ningún elemento de protección. Entonces es importante que tengamos presente cuáles son las actividades que nosotros estamos haciendo y tengamos conciencia. Nuestro último mito, como trabajo en alturas. Tranquilo, ingeniero, eso con una jaula está bien. Sistemas de acceso en escaleras tipo gato. Estas escaleras se ven mucho en el proceso de la construcción, para lo que son las torregrúas o accesos a cubiertas, accesos en cualquier tipo de la industria. Se fabricaban escaleras con los famosos guardacuerpos, jaulas, que lo que se suponía en años anteriores es que nos evitaban la caída en alturas o nos restringían ese trabajo en alturas. OSHA, de un tiempo para acá, del 2017, actualizó y dice que se prohíben las jaulas o guardacuerpos en el sistema de escaleras fijos. ¿Por qué? Porque producen falsas seguridades, nos producen dificultad para tener un trabajo de rescate de una persona. ¿Por qué? Si nosotros tenemos a una persona aquí suspendida y quedó desmayada por el evento de una caída, que su paquete absorbedor o esté conectado y quedó colgando, el rescatista va a tener que ir a hacer su actividad de rescate por la parte de afuera y tiene que confiar la resistencia de estos parales metálicos que normalmente son láminas muy delgados o tubos muy pequeños. Entonces, esos guardacuerpos deben ser retirados. Adicional, cuando una persona cae de una escalera tipo gato, el reflejo es irse hacia la parte de atrás. No puse el video, se me pasó. De pronto en algún momento, si lo podemos tener en alguna charla adicional, lo vamos a colocar. Y él va a empezar a golpearse contra estos elementos de protección. Entonces es importante que nosotros podamos revisar el proceso, ¿vale? Por lo cual existen las líneas de vida fijas y podemos trabajar de la mejor manera. Y aquí vamos a lo estipulado como bajas alturas. Y es que tenemos unos procesos, y esto es sacado de la OSHA, que nuestros parámetros de bajas alturas por debajo de los 1.8, de los 3 metros, de los 4.6 y de los 6.1, es donde tenemos mayores actividades de caída libre y fatalidades como tal. Entonces hemos tenido muchísimas fatalidades y el 59% de estas fatalidades están teniendo presente en estas 4 distancias. Y es importante que nosotros tengamos presente qué son bajas alturas y por qué lo tenemos que tener. Entonces aquí podemos ver cómo los requerimientos de claridad se van cambiando y podamos tener el proceso de manera adecuada, seleccionando el elemento de protección personal adecuado. Recordar las fuerzas de arresto que debemos tener para garantizar que el elemento que usamos es el adecuado
Y nos vamos a enfocar en este momento en lo que nosotros llamamos en el ABC de la protección contra caídas, en el tema de conectores y específicamente en el tema de las bajas alturas. Todos podemos conocer o todos conocemos este tipo de conectores, nuestros conectores de posicionamiento, nuestros conectores de restricción de caídas, nuestros mosquetones, nuestros conectores para detención de caídas y nuestros conectores de tránsito vertical. Si nosotros hiciéramos el cálculo de nuestra primera parte de distancias de claridad con una eslinga, ya lo habíamos visto aquí, nosotros podemos tener 5,3 metros desde el punto de anclaje. Pero ¿cómo hago yo para reducir mi distancia de claridad con una eslinga? Puedo subir mi punto de anclaje, pero ¿hasta qué altura? Yo puedo trabajar de aquí hasta arriba y lo que me alcance mi brazo para conectarme, 1 metro. Entonces no siempre igual sigue siendo la mejor proceso de trabajar con una eslinga por lo que hemos visto. Y recuerden en el tema de los retráctiles que normalmente nuestra distancia de claridad en los retráctiles es dependiendo la categoría del equipo que nosotros utilicemos. Si es un clase A, la distancia de caída total es 0,60, si es un clase B es 1,3, dependiendo la categoría vamos a tener unas fuerzas de tensión promedio, pero es importante que aclaremos esto. La caída libre siempre es el elemento de la distancia donde yo voy a frenar y esa caída libre es, vamos a irnos con un ejemplo de un clase A, 60 centímetros. La distancia de desaceleración es en el que vamos a tener la fuerza o la distancia donde desacelera y se absorbe la energía. Después vamos a tener una separación del arnés que, bueno, aquí las tengo al revés, que va a ser también alrededor de los 30 centímetros y una distancia de seguridad adicional. Si yo calculo esto, mi distancia de claridad es 1,2 con un retráctil clase A, pero normalmente, perdón que se bloqueó, ya, normalmente mi trabajo no es parado siempre y totalmente vertical. Yo puedo estar arrodillado, acostado, colocando un punto de soldadura, apretando una tuerca, un tornillo, soltando, cortando, todo este tema. Si nosotros estamos en estas posiciones, nosotros que vamos a tener unas distancias de claridad, de caída, perdón, diferentes por la posición del trabajador. Entonces, si yo estoy en cuclillas, puedo tener 90 centímetros más de distancia, de distancia total de caída. Y si estoy acostado, voy a tener 1,5 más. Aquí les voy a hacer un dibujito y es, si yo me llegara a caer aquí, normalmente mi cuerpo va a llegar a hacer este movimiento y mi cuerpo va a quedar totalmente vertical. Cuando yo esté haciendo este momento, el equipo de protección personal está entendiendo que yo me estoy cayendo porque va a sentir un cambio en la velocidad de trabajo del equipo, entonces va a entender que me estoy cayendo, ¿vale? Entonces es importante aclarar estos temas. Y cuando nosotros estamos hablando de bajas alturas, nosotros normalmente tenemos los puntos de anclaje. Entonces, en la parte de arriba, ¿cómo puedo un punto de anclaje que puede estar a 2 metros, 3 metros, 15 metros, dependiendo la estructura? Podemos solucionarlo con cualquiera de estos equipos retráctiles, un bloque sellado, un Ultralock, un Protecta Rebel o un Smart Lock de la línea de Beisala. Pero si mi punto de anclaje está a la altura de la argolla dorsal, yo puedo utilizar un retráctil personal de la marca Protecta del grupo Rebel como tal. Pero si tengo un punto de anclaje que de pronto no lo consigo más arriba de la altura de mi rodilla, puedo utilizar un Nanolock segunda generación. Pero si definitivamente mi punto de anclaje, porque por encima de la placa que estamos fundiendo, del último piso de la edificación, no consigo un punto de anclaje, yo puedo trabajar con un Nanolock Edge, que es especial para el tema de bordes abiertos y puntos de anclaje al nivel del piso. Aquí lo que nosotros podemos manejar son equipos Ultralock, que son azules, Protecta Rebel, que son rojos, o Smartlock, que son con un azul más clarito. Si ustedes ven aquí, podemos observar retráctiles normales o retráctiles con un absorbedor de energía de color naranja en la punta, que quiere decir que nos sirve especialmente para bordes abiertos y ya lo vamos a empezar a mirar. Principios de protección contra caídas sobre la cabeza de los equipos que veníamos hablando y cómo lo puedo usar yo. Un retráctil normal, mi punto de anclaje está en la parte de arriba, yo voy a desplazarme, mi punto de anclaje está en A y vamos a irnos con un ejemplo de 9,1 metros, entonces aquí tengo 9 metros,
¿cierto? Uy, perdón, 9 metros, y me voy a desplazar en C, voy a desplazarme 2.7 metros. Mi distancia de claridad B es 4.94 metros, teniendo presente que si yo me caigo aquí, yo voy a tener un efecto de péndulo y tengo que tener esta distancia aquí como en esta distancia. Tengo que tener claro mis distancias de claridad y mis distancias de péndulo para garantizar que estoy trabajando de la mejor manera. Pero nosotros también podemos tener que en la estructura nosotros no tenemos ningún punto de anclaje por encima de la cabeza, estamos construyendo el último piso y nosotros tenemos que tener un punto de anclaje para desplazarnos de manera adecuada. Entonces yo puedo tener un desplazamiento acá, perdonen, con el equipo especial para borde abierto, y vamos a hacer un ejemplo que yo me separo en esta área, en esta longitud 9.14 metros, y después en B, en este sentido, para llegar aquí, voy a desplazarme 3.5 metros, para no irnos tan lejos. Mi distancia total de claridad es 5.6 metros. Si ustedes saben, si yo me caigo aquí, yo voy a tener un péndulo en este sentido. Entonces es importante que podamos leer el manual del usuario, podamos ver las restricciones del equipo y podamos ver el proceso. Es importante, si ustedes ven en el cuadro, hay valores que no existen. Yo no puedo tener menos desplazamiento en A y más desplazamiento en B. ¿Por qué? Porque la distancia en péndulo es muy grande y el equipo va a llegar a no frenar en el evento de una caída. Si yo me caigo en un borde de una estructura, el paquete absorbedor que tenemos aquí en la punta va dirigido o está diseñado directamente para proteger a la persona, ya que si tuviéramos un equipo que no tiene este paquete absorbedor, toda la fuerza disipada se iría directamente a la persona o al trabajador. Por eso es importante que tengamos este paquete absorbedor en la punta del arnés. Aquí lo que les venía diciendo, si no calculamos como tal el evento del péndulo, podemos detener la caída, pero ¿a qué costo la vamos a tener? Entonces es importante que tengamos presente eso. Y acá es en lo que nosotros nos enfocamos y donde quiero hacer más profundidad de lo que es las bajas alturas. Si ustedes pueden observar en la parte de aquí, tenemos 3 equipos que nos funcionan para detenernos la caída a una distancia muy razonable, muy corta para detener todos estos elementos. Y tenemos unos gráficos de restricción para dónde vamos a trabajar con mi punto de anclaje. Si yo estuviera conectado acá, en mi punto de anclaje donde tengo el cursor o el láser de la presentación, yo voy a tener un desplazamiento desde mi punto de anclaje hacia arriba de 0.9 metros, perdón, 1.2 metros, quiere decir 4 pies. Si yo me llegara a caer en este punto de anclaje conectado con este equipo retráctil Rebel de Protecta, mi distancia de claridad es 1.5, pero normalmente mis trabajos no son por encima de la cabeza, sino yo tengo un desplazamiento. Si me conectara aquí, en la altura de mi argolla dorsal y me separo 1.5 metros a la derecha, mi punto de anclaje está aquí, entonces yo me empiezo a desplazar hacia la izquierda, perdón, mi punto de anclaje está aquí, yo voy a tener que tener presente que mi requerimiento de claridad son 3.4 metros desde el punto de anclaje. Aquí se lee la imagen de la misma manera, pero tenemos y podemos tener un trabajo más abajo, como les había mencionado, al nivel de la altura de la rodilla, y vamos a hacer el mismo ejemplo, me desplazo del punto de anclaje 1.5 metros y mi factor de claridad conectándome un 90 centímetros por debajo del punto de anclaje, de la argolla dorsal, perdón, vamos a tener un requerimiento de 4,3. Pero si aquí me voy en el mismo desplazamiento y mi punto de anclaje está 1.5, que es esta línea de acá, y estoy al nivel del piso, estaría en esta gráfica, mi requerimiento de claridad es 5.5. Dependiendo los trabajos que yo pueda llegar a hacer, vamos a poder mitigar estas alturas bajas con elementos como slingas retráctiles, que se conoce este mercado, y que son los equipos Nanolock, equipos personales que van fijados directamente al arnés, que nos dejan adicionalmente la argolla dorsal del arnés totalmente libre porque no los conectamos directamente a la argolla dorsal y podemos mitigar esas alturas bajas. Aquí podemos ver que si el trabajo
es por encima de la cabeza, yo puedo frenar en 1,5, 1,2, en 1,8 y son distancias de desaceleración y distancias de claridad que son muy cortas, que con una eslinga no estoy ni totalmente cerca. Si yo estuviera con una eslinga, aquí se extendió la eslinga, pero ¿dónde está el paquete absorbedor? ¿Dónde está la altura del trabajador? Todos estos elementos que tenemos presentes y que muchas veces pensamos que con una eslinga lo podemos hacer de la mejor manera. Aquí, como a efecto de claridad, mi punto de anclaje en este equipo Rebel no puede ir por debajo de la argolla dorsal. Con este Nanolock de segunda generación podemos ir a la altura de la rodilla, y con esto ustedes ya saben que podemos utilizarlo en cualquier altura, desde el nivel superior hasta el piso, pero teniendo presente que tenemos que tener presente como tal nuestras condiciones para evitar el efecto péndulo. Esto es algo que se ve muy común en el tema de la construcción, y es que nosotros estamos colocando las láminas para fundir concreto en las placas. Si tuviéramos que seleccionar entre estos dos y pudiéramos abrir todo el proceso, obviamente debemos utilizar un equipo para borde abierto. ¿Por qué? Este Nanolock no nos sirve porque el punto de anclaje es al nivel del piso, y adicional a eso, su reata es en nylon poliéster. Si tenemos un borde, ¿se acuerdan uno de los mitos que vimos? Si es en nylon poliéster y la persona cae sobre este borde filoso, se va a reventar o romper y no nos va a detener la caída. Este elemento es especial para garantizar los bordes abiertos, y pues porque lo podemos utilizar como tal a nivel del piso. Y vamos a pasar algo súper rápido para poder activar las preguntas y podamos resolver unas de estas. Los anclajes, recuerden que tenemos múltiples tipos de anclajes, que pueden ser líneas de vía horizontales, líneas de vía pesos muertos, en riel, trípodes, todos estos temas, que estos puntos de anclaje se tienen en detención, posicionamiento y restricción, que podemos tener bandas de anclaje fundidas directamente en el concreto, puntos de anclaje instalados después de haber fundido el concreto, que podemos tener otros puntos de anclaje donde los podemos fundir y los podemos retirar. Tenemos para los puntos de anclaje en acero, trolis de desplazamiento, gliders para vigas, para columnas, para garantizar puntos de anclaje donde no tenemos puntos de anclaje certificados y necesitamos, o puntos de anclaje fijos, y necesitamos puntos de anclaje portátiles. Tenemos puntos de anclaje para pernarnos a estructuras metálicas, puntos de anclaje como bandas de anclaje y demás procesos. Tenemos también nuestros arneses de protección contra caída, y aquí era como recalcarles las actualizaciones que tiene como tal este estándar, y es que tenemos que tener en los arneses después del 2014 los indicadores de impacto. Aquí no se ve en la imagen los ganchos para conectar se me fue el nombre, perdón, las argollas de transporte de los ganchos, nuestra faja, nuestra cinta subescapular, para garantizar el proceso. Aquí tenemos el tema de la ruptura que les había mencionado, las portaeslingas, que son 120 libras, que eso es una carga muy pequeña a la cual ellos se fracturan y se rompen, y no vamos a tener ningún tema adicional de daño como pudimos ver en uno de los mitos, y que nos va a afectar como tal todo el proceso. Nuestros indicadores de impacto, que los tenemos en la parte de atrás, que se activan a 2 kN 400 libras fuerza, y ellos absorben adicional una energía, porque esas costuras que tenemos en el proceso se nos van a romper y van a absorber un poco de la energía del evento de la caída. Como actualizaciones, lo que les había mencionado, tenemos arneses dieléctricos de trabajo en caliente, de poliuretano, multipropósitos como este Pro 3, de arco eléctrico. De pronto los arneses que ustedes puedan ver, de pronto este no lo ven en otros países, está enfocado muchas veces en el mercado colombiano porque es una marca que nació en Colombia, pero el resto de las opciones se pueden conseguir sin ningún problema, y los pueden conseguir con su vendedor de confianza en el país donde se encuentran, en el canal. Y algo aquí muy rápido para llegar al tema de las preguntas, es que nosotros debemos utilizar en todos estos elementos de protección personal en construcción. Normalmente estos son los procesos que nosotros podemos hacer: trabajo en estructuras metálicas. Miren que aquí están
seleccionados nuestras líneas de posicionamiento, nuestros retráctiles de borde abierto, nuestros nanolog de bajas alturas, los puntos de anclaje pueden ser los necesarios. Es importante que recuerden que debemos tener un plan de rescate. Aquí podemos ver un R550 para rescatar a esta persona, nuestro buen soporte corporal. En el tema de fundido de cimentación, aquí podemos ver los equipos que podemos llegar a utilizar para trabajar de la mejor manera. Cuando estamos armando estructura metálica, que tenemos que usar andamios certificados, cuando tenemos que hacer soldadura y no tenemos nada por encima, aquí tenemos un punto de anclaje portátil que es un glider, tenemos un nanolog para garantizar, si ustedes ven la distancia que él está de aquí al suelo es muy corta y debemos garantizar que si él en el momento de pronto una chispa o algún proceso o la estructura se empieza a temblar por X motivo o se mareó por el evento de una chispa o alguna inhalación del vapor que suelta la soldadura, pues tenemos un punto de anclaje certificado y con este equipo de bajas alturas vamos a garantizar que el que se detenga la caída y podamos cubrir el proceso como tal. En vías, en mantenimientos de fachadas, podemos utilizar todos estos elementos de protección personal para garantizar todos estos procesos como tal. Tenemos este código QR por si de pronto ustedes tienen como tal alguna duda, alguna inquietud, recuerden es activar su cámara con su celular, los va a dirigir a una página, hay que llenar unos daticos para que de pronto si tienen alguna duda, inquietud sobre producto que se pudo revisar, quieren alguna asesoría, quieren tener alguna oferta económica, quieren revisar una oportunidad puntual, pero de pronto están en Perú, están en Ecuador, están en México, tenemos esta página para que ustedes se puedan registrar, lo podamos hacer de la mejor manera y no sé si tenemos preguntas en el chat, José, para que de pronto podamos ir revisando algunas y nos dé el tiempo para aclararlas. José. Sí, estoy contestando algunas. Dale. Un segundito, te voy a decir cuál. Súper. Una pregunta decía que entonces si estos retráctiles personales pudieran sustituir a las eslingas. La idea es que estos retráctiles personales o equipos de bajas alturas sí sustituyen una eslinga. ¿Por qué? Porque lo que te venía mencionando a la persona que está haciendo la pregunta, el requerimiento de claridad que nosotros tenemos con una eslinga es 5.3 metros desde el punto de anclaje. Si yo miro el requerimiento de claridad con una eslinga desde un punto de anclaje por encima de la cabeza y lo comparo con un punto de anclaje por encima de la cabeza con un nanolog, sea nanolog Edge, sea un nanolog normal, mi distancia de claridad o de todo el proceso de la caída va a pasar de 5.3 a 1.2 a 1.8 dependiendo del elemento que yo pueda tener. Entonces, si estamos en construcción y estamos trabajando en un tercer piso, y yo me caigo con una eslinga, si estoy en la mitad del piso anclado o estoy anclado a la placa, con una eslinga normal voy a llegar al suelo. El elemento de la protección de la persona que está conectada con la eslinga no se va a evidenciar porque él va a llegar a chocarse contra el suelo. Con un nanolog Edge o con un nanolog normal yo puedo detener esa caída en una distancia mucho menor y puedo garantizar que esa persona se le va a detener la caída y vamos a salvarlo porque eso es lo que buscamos con estos elementos de protección personal. Salvar a la persona para garantizar que seleccionamos el mejor equipo de protección personal como área de seguridad y salud en el trabajo, HC, como lo llamen en sus países, en sus dependencias, y podamos seleccionar el equipo que nos salve a esta persona y nos evite cualquier accidente que pase a mayores. ¿Cuál es el criterio de evaluación para sacar una retráctil de circulación? Un retráctil tiene varios temas. En el gancho, normalmente el retráctil tiene un indicador de impacto. Si ese gancho está activado en nuestra marca, es una línea de color naranja o rojo que se activa cuando tenemos una caída. Lo que debemos hacer es, se retira de uso, se manda a un taller autorizado,
ellos lo reparan o dicen no se puede reparar porque de pronto internamente en áreas donde tenemos de pronto mucha humedad, muchos vapores, el cable entra contaminado y empezamos a contaminar como tal el mecanismo interno, que es donde absorbemos la energía, que tiene nuestro mecanismo de frenado, que tiene nuestro mecanismo de ingreso y salida del cable, que es algo que nosotros a simple vista no vamos a poder ver porque está dentro de una carcasa plástica semisellada que nos va a tener esto guardado y no lo vamos a poder revisar. Cuando sale a un taller autorizado, ellos dicen, reparar este equipo es prácticamente comprar uno porque nos estamos haciendo un caso muy extremo de que entró contaminado, se contaminó y se contaminaron todos los componentes internos y es mejor comprar un equipo nuevo. Pero un retráctil, apenas tengamos ese indicador de impacto en la vista o que lo podamos ver, debemos sacar ese equipo de uso y mandarlo a un taller autorizado de 3M para que hagan una validación y lo vuelvan a poder colocar en uso. De pronto sea solamente cambiar unos mecanismos internos pequeños, el cable y queda otra vez óptimo para su uso. Gracias, Helmut. Si no tengo un arnés para trabajos en soldaduras, ¿puedo ponerme el arnés debajo del traje de soldador? ¿Qué pasa? Cuando un soldador está haciendo su trabajo, de pronto si eres soldador o conoces el proceso de soldadura, el calor que se hace dentro de la soldadura o en el proceso, normalmente estos trajes de soldador son muy gruesos y el arnés dentro del cuerpo y el traje de soldador se va a generar mucha humedad. ¿Qué va a pasar con esa humedad? Vamos a empezar a tener unos daños por salinidad, porque pues nuestro sudor es salino, y vamos a empezar a comprometer las partes metálicas como las hebillas de traslapo, las hebillas tipo revólver, los mismos anillos de conexión, y vamos a empezar a contaminar por estos conectores y por querer cubrir como tal el nylon poliéster. Entonces, temas de humedad, cambios de temperatura como tal en estas piezas, entonces tenemos mucho calor y humedad porque un soldador cuando está haciendo su trabajo empiezan a transpirar muchísimo por todo este proceso. Si tienen un proceso de soldadura de, no sé, pongamos un ejemplo, 6 horas, él está transpirando mucho en el proceso. Si ustedes ven a las personas cuando terminan de hacer su trabajo de soldadura, los ven, como decimos en Colombia, totalmente lavados en sudor. Ellos están sudando porque el proceso es un trabajo en caliente y ellos absorben toda la carga de ese trabajo en caliente y va quedando en el cuerpo de la persona y el arnés. Detrás de el traje que tú mencionas, sean esos petos o todo ese proceso, va a cambiar la humedad del equipo. Perfecto. Para el caso de los sistemas Nanolock Edge, ¿el punto de anclaje a nivel de piso debe de ser de 5,000 libras fuerza? No, recuerden que los puntos de anclaje para detención de caídas deben ser 3.600 libras diseñados por una persona calificada o 5.000 si no es una persona calificada. Recuerden lo que les dije, los equipos transmiten un pico máximo de 900 libras o 1.350 dependiendo de la categoría del equipo. Entonces, si yo me caigo y tengo 900 libras, si respeto el factor de seguridad de 2 para ese punto de anclaje debería ser a 1.800 libras. Pero como tenemos que tener presente otros factores adicionales, que es la distancia libre de caída, que nos va a empezar a cambiar un poco eso, pues si llegamos a 1.800 libras con el máximo pico promedio, teniendo un factor de seguridad de 2, un punto de anclaje de 5.000 libras está sobredimensionado para el proceso que se va a tener como tal. De acuerdo a lo que mencionan, entiendo que los equipos construidos a base de un textil no tienen caducidad. ¿Esto obedece a todas las marcas en el mercado? Nosotros podemos hablar de nuestros equipos como 3M. Recuerden que les dije, hay marcas que dicen que mi arnés se vence a los 5 años. ¿Por qué? Porque su textil o su nylon poliéster es más delgado o porque no tiene la misma fabricación que nuestro nylon poliéster. Nuestros equipos de protección personal de 3M no tienen una fecha de vida útil estipulada
de 10, 15 años, ¿no? Depende siempre del uso. Como les puse el ejemplo, un obrero lo puede usar 365 veces al año, yo lo puedo usar 12 veces al año, y depende del uso, el mantenimiento, porque como un carro, si yo no le hago el mantenimiento o el cambio del aceite, él se va a dañar y se va a hacer que el daño sea irreparable y no lo pueda cambiar. Entonces, si yo no cuido los componentes metálicos, las hebillas de traslapo, no cuido la reata, no la lavo y la dejo que se impregne de químicos, de concreto, de pintura, pues son factores que me están dañando el textil, y de aquí a mañana llega una persona competente o avalada por la marca y le dice, este arnés debe salir porque vea, esta reata ya está muy rígida por la suciedad, porque tiene una mancha de pintura, porque tiene algún químico que la está dañando. Entonces, como todo, hay que hacerle un mantenimiento adecuado para garantizar la vida útil del equipo, y recordar que antes de cada uso se debe hacer la inspección por la persona que lo va a usar, y periódicamente, en este caso anualmente, por una persona avalada por la marca. Si entiendo bien, entonces la Nanolock, la retráctil Nanolock la puedo utilizar a nivel de rodillas y la Nanolock Edge la puedo utilizar a nivel de piso. Así es, perfecto. Nanolock normal o Nanolock tipo 2, que es en reata con su paquete de absorbedor en la punta, hasta la altura, puedes utilizar puntos de anclaje hasta el nivel de la rodilla, de ahí para arriba lo que nos dé el equipo de protección, en este caso es un 80, y el Nanolock Edge lo puedes utilizar desde el nivel del piso hasta el punto que en este caso pueden ser 2.4 metros por encima de la cabeza. Y ya lo acabas un poquito de comentar, pero nada más reforzando, dice aquí, buenas tardes, ¿qué tipo de equipo requerimos para elaborar si el trabajo es sobre una plataforma de camión para evitar la caída a una altura de 1.25 metros? Me estoy imaginando un camión de los que transportan alimentos, combustible, no sé si vamos por ahí. Entonces puede ser esos camiones que no tienen ningún sistema de protección contra caídas, o que tienen estos cables, guayas, que no tienen ningún sistema de absorción de energía. Sí, normalmente un carro tanque o un camión de esos, su altura máxima son 2.3, 2.8, pongámosle 3.3 metros de altura. Si yo estoy anclado al nivel del piso, en el mercado nosotros, si nos anclamos al nivel del piso, si recuerdo, con el Nanolock Edge vamos a requerir desde el nivel del piso una distancia de claridad de 5,3. En este caso, esta altura tan baja como tal en estos equipos se deben solucionar con una estructura adicional, de pronto un FlexiGuard, una estructura fija, y que en la parte de arriba yo tenga siempre mi punto de anclaje en la parte de arriba, porque estos camiones son muy bajitos y una eslinga normal ni siquiera nos funciona ni por equivocación. Estamos cerca con una eslinga retráctil, pero de todas formas no alcanzamos a detener la caída a esa altura tan baja y menos anclado al nivel del piso. Tendríamos que tener un punto de anclaje por encima de la cabeza con una estructura portátil, o pues ya sería mirar qué podríamos hacer adicionalmente a eso. Escanéate el código QR y puedes encontrar más información sobre ese tema con un asesor con el cual puedas revisar el proceso. ¿Qué puedo hacer para evitar el síndrome del arnés en una caída? Vale, muy buena pregunta. Eso, digamos que los arneses Exofit de nosotros tienen en las partes laterales unas eslingas de posicionamiento o cintas antitrauma. Cuando yo me caigo y estoy consciente, si yo en mi trabajo normal tengo una eslinga de posicionamiento o tengo un arnés Exofit de nuestra marca, es abrir las cremalleras, sacar esas cintas antitrauma, unirlas y poder posicionar mis piernas para que yo al tener, voy a hacer un dibujito aquí para que lo podamos entender. Entonces la persona está aquí y él cayó. En el arnés aquí tenemos la argolla lateral, la argolla lateral. Yo puedo poner una eslinga de posicionamiento con mis dos ganchos y pararme en ella para quitar la presión de esta parte de acá, ¿cierto? Que es lo que me da el síndrome del arnés. Entonces, una eslinga de posicionamiento o las cintas antitrauma en los arneses Exofit
o que también los vendíamos como accesorios para que los puedan colocar en los arneses de la marca de nosotros, pues los pueden ubicar y para trabajar y retirar ese síndrome del arnés en caso de una caída, si el proceso de rescate está muy demorado. ¿Qué equipo es ideal para soldar en alturas? Equipo de protección contra caídas, si recuerdas lo último que estábamos viendo en los procesos constructivos, en arnés sería los arneses que son especiales para trabajo en caliente o hot works, porque su fabricación de la riata, ¿cierto? No es una riata de nylon poliéster, es una riata especial en Nomex, Kevlar, en Kevlar, dependiendo de todo el proceso. Si nos saltan chispas en el arnés, ¿qué va a pasar con esas riatas especiales? Vamos a retardar como tal el evento de que el arnés se incendie. Entonces vamos a retardar que esa chispa se impregne tanto y que podamos tener una caída en el proceso, y si el arnés está comprometido por una chispa o por cualquier tema, si fuera un arnés de nylon poliéster normal, vamos a caer y puede que la riata se rompa por ese lado. Con un arnés especial de trabajo en caliente, nosotros vamos a garantizar que ese arnés nos va a detener la caída si estamos haciendo un trabajo y no se va a ver tan comprometido y se va a dañar tan fácil como un arnés normal. En el tema de las lingas, podemos, si la distancia de claridad nos da, es lingas especiales para temas de trabajo en caliente, o puedes trabajar con los nanologuettes, pues porque es un componente en cable específicamente. Voy a unir dos preguntas. Una Dale. de ellas es, si tuviera a un rescatador de si tuviera que rescatar a un trabajador colgado, ¿qué tiempo de respuesta tendría que ser? Y la otra es, ¿existe algún autorrescatador para un trabajador que se encuentre colgado? Bueno, la primera, según OSHA y ANSI hay dos parámetros distintos. OSHA nos dice que el rescate, todo el proceso debe ser en 15 minutos como máximo. Y ANSI nos dice que el rescate o el contacto con la víctima o con el usuario que estamos rescatando debe ser máximo en 6 minutos. Entonces son parámetros distintos, pero nos dan el mismo tiempo. O sea, si un rescate se demora más de 15 minutos, ya vamos a tener presente lo que se había mencionado en una de las preguntas anteriores, el síndrome del arnés ya está afectando a la persona, porque vamos a tener que en el síndrome del arnés la circulación de las piernas no se está presentando de manera adecuada y vamos a tener daños irreparables en las personas. Entonces 15 minutos es el tiempo máximo que nos debemos durar en el rescate. Y a la segunda pregunta, que si tenemos un autorrescatador, nosotros tenemos varias opciones dependiendo de la actividad. Nosotros tenemos un sistema Ultralock, que es un sistema retráctil que tiene una capacidad de detener la caída, y si lo dejamos activado en rescate, él detiene la caída, uno cae y empieza a descender controladamente a una velocidad de 0.9 metros por segundo controlado. Lo segundo es que tenemos un equipo que nos sirve, que lo podemos colocar a nuestro arnés, que se llama el Self Rescue, que si yo me caigo y estoy conectado con un nanolock, con una slinga, con un sistema retráctil y me caigo y detengo la caída, yo puedo activar este elemento con una perillita o un cordón, lo activo y empiezo a descender controladamente a la misma velocidad de 0.9 metros por segundo y me puedo autorrescatar cuando estoy atravesando el proceso. Si quieres, la persona que hizo ese comentario, es importante que escanees el código QR y preguntes sobre esos elementos autorrescatadores que puedes tener en el proceso del trabajo en alturas. Uno también, dos preguntas. Dice, para trabajos eléctricos de baja tensión, ¿cuál sería la retráctil recomendada? Y la otra dice, ¿qué arnés es más recomendable para trabajos en postes eléctricos de distribución? Bueno, ahí que tenemos que tener dos temas bien importantes. Un tema es la dielectricidad y otro tema es el arco eléctrico. Si recuerdan, los arneses teníamos los dos equipos de los extremos, uno decía dieléctrico y el otro decía arco eléctrico. Dependiendo la descarga, si estamos trabajando con elementos conductivos que su tensión no es muy grande, podemos utilizar un equipo dieléctrico.
Pero si estamos trabajando con altas tensiones, debemos utilizar un equipo de arco eléctrico. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener un salto de energía y vamos a vernos afectados. Entonces, las composiciones de los equipos son totalmente distintas. De pronto, con estas necesidades, vamos a revisar con el equipo para poder hablar específicamente de arneses y poder hablar y mostrarles todo ese tema para que estén súper pendientes de un próximo webinar que se pueda llegar a generar. No sé si, José, tú tienes en la cabeza si tenemos algún webinar de específicamente de arneses. Y lo otro, lo que mencionaba, la otra pregunta, ¿qué retráctil se puede utilizar para trabajo eléctrico? Recuerden que cuando nosotros tenemos un arnés o un componente que es dieléctrico, vámonos a un arnés y yo tengo mi argolla, voy a dibujar una argolla acá, y yo tengo mi gancho conectado acá. Yo tengo una argolla dieléctrica en este proceso. Al tener esta argolla dieléctrica y este gancho en acero, si este arnés está conduciendo, perdón un segundo. Si yo tengo acá esta argolla dieléctrica y mi conector como tal en acero, recuerden cuando hay un paso de energía acá, si este componente es dieléctrico, aquí se va a romper el conductor o la conducción del elemento. Es el ejemplo muy claro, cuando un trabajador tiene unas botas dieléctricas y está caminando por una superficie que de pronto tiene conducción o está tocando algún elemento que esté dando energía y tocamos el agua, la persona que está con sus botas dieléctricas no va a sentir la descarga porque tiene un material aislante el cual no permite que esa persona sienta la ráfaga de conexión. O las escaleras que normalmente en Colombia, no sé en los otros países, se utilizan para los postes de energía. Sus parales son en fibra de carbono, en fibra de vidrio, pero los peldaños que son en aluminio, son conductores. Por eso es que las personas que trabajan en estos postes tienen botas y guantes dieléctricos, porque si esto conduce, se llega a tocar o hay un elemento conductor que tiene contacto, ellos no van a sentir la descarga como tal, porque estos elementos dieléctricos o componentes que disipan esa conexión, pues no vamos a tener algún proceso. Yo un ejemplo cuando hablo de electricidad es de pronto recordando la infancia que nosotros tenemos. Nosotros podemos estar en una finca y hay esos cerramientos de energía, ¿cierto? Que son unos cables que les colocan energía y tienen conducción, tienen una corriente eléctrica que si yo le meto la mano me pasa corriente. ¿Cómo hacíamos para saber si ese cable o ese tenía conducción? Yo cogía un palo de madera y lo ponía. ¿Qué hacía el palo? Empezar a vibrar. Pero a mí no me pasaba corriente como tal. Entonces el palo o la madera no es un elemento conductor, por lo cual yo sentía un movimiento por la descarga, pero al no ser conductor yo no me veía afectado. Entonces puedo utilizar un arnés dieléctrico con cualquier equipo retráctil sin ningún problema. Perfecto. Y bueno, aquí estaban preguntando sobre a quién podían contactar, que les había interesado las retráctil Nanolock, también Nanolock Edge, también los autorrescatadores. Les sugerimos que contacten a su personal de 3M local en sus países para que puedan brindar más información. También en el código QR que nos compartió ahorita Helmut también pueden encontrar más información y también con sus especialistas de Fall Protection. Y también preguntaban que si este webinar iba a tener una grabación y un certificado. Sí, esto les va a llegar a través de un correo electrónico. Y en ese correo electrónico van a haber dos enlaces, uno donde van a poder volver a ver la grabación y también donde van a poder descargar su certificado. Esta plataforma está programada para que les llegue en un lapso de 24 horas, entonces por favor revísenlo en su bandeja de entrada o en su correo no deseado. Y tenemos una última pregunta. Dice,
En Colombia la norma dice que una persona avalada por el fabricante o una persona competente debe de revisar el equipo cada año, pero hay equipos o marcas que no dictan el curso o son de otro país. ¿Cómo puedo hacer uno para revisar y darles el avalúo anual? Si tenemos esos equipos que son fabricados por entes externos a Colombia específicamente y no tenemos una persona avalada o competente, no podríamos como tal garantizar el funcionamiento. Digamos que nosotros, cuando nosotros en 3M damos el curso de inspector de equipos o persona competente, hablamos a profundidad de cada equipo explicándoles qué tenemos que mirar, cuáles son los parámetros para revisar, si es en un cable cuántos filamentos pueden estar rotos, si es en una reata cuántas perforaciones puedo tener en una distancia específica, que es lo que nosotros tenemos conocimiento y las pruebas que le hemos hecho a nuestros equipos. Cuando son equipos que son externos, que no tienen una representación como tal dentro del país, no va a haber una empresa avalada y no vas a poder darle cumplimiento a lo que nos estipula la resolución 1409 en temas de seguimiento a estos equipos. Y si vas a colocarlos en uso en un, por decir algo, eres contratista, no un cliente, llegas donde el cliente y si la empresa de seguridad y salud en el trabajo te pide esa inspección anual, no la vas a poder cumplir porque en esas inspecciones anuales debe ir el informe del equipo y debe ir el certificado de la persona avalado por la marca que garantiza que tienes el concepto y el conocimiento para decir si ese arnés está en óptimas condiciones de uso. En este caso, si consigues una empresa que te lo haga, debe ser una empresa por fuera de Colombia y tendrías que enviarles los equipos a esa empresa que está fuera de Colombia para garantizar que tienen el aval de la marca X que digamos está en Costa Rica, por decir algo, y son fabricados allá, pero no tienen personal capacitado en Colombia para hacerle seguimiento. Entonces, digamos que eso es uno de los temas que se deben tener presentes a la hora de comprar los equipos de protección personal, que tengan una representación nacional y que puedan hacerle el seguimiento de la mejor manera. Pero pues esos equipos que no tienen representación ni alguna persona que lo pueda hacer, no pueden, por decir algo, yo no te los puedo revisar y colocar mi certificado de 3M, pues porque la marca es totalmente diferente y pues no tengo el concepto de qué es lo que tengo que revisar principalmente y cuáles son las aristas o los conceptos básicos en perforaciones y demás que se pueden respetar en esa marca. Perfecto, Helmut, pues solo mencionarte a Antonio Mendizábal, Manuel Hernández, Alejandro Martínez, Arturo Barrios, entre otras muchas personas te agradecen mucho el webinar, comentan que fue muy buena información, muy buen webinar y nada, pues agradecerte mucho el tiempo y también a todos los participantes que estuvieron presentes. Súper, perfecto. Igual, no se olviden recordarles, tómenle la fotico al QR, regístrense, les puede llegar información adicional de nuevos lanzamientos, pueden tener o salir de muchas dudas. Aquí explicamos lo mejor posible, pero de pronto ustedes pueden querer entender cómo funciona el equipo, si de pronto tenemos la posibilidad con un representante en cualquiera de nuestros países de mostrárselo, mostrarle las ventajas adicionales, porque a veces quedamos con dudas que tenemos el equipo en nuestras manos y las podemos solucionar viendo cómo funciona, cómo está el proceso y de pronto verlo aquí en una imagen podemos decir, esto es lo que necesito, pero necesito validar un poco de actividades adicionales. Entonces, escaneen el código QR para que tengan todos los contactos, puedan llegar a poner en proceso las dudas, inquietudes que ustedes tengan y puedan salir y seleccionar siempre el elemento de protección personal que va a ser el más adecuado y lo más importante, es ciencia aplicada para salvar vidas, porque recuerden que lo que estamos haciendo con estos elementos de protección personal es salvar las vidas de las personas. Gracias, Helmut. Muchas gracias a todos los que están escribiendo, les agradecemos muchísimo sus comentarios y seguimos a sus órdenes. Que Muchas gracias a todos. Dale. Gracias, Helmut. Muchas gracias. Excelente Vale. tu webinar. Gracias, José. Gracias, Nayeli.
Nayeli, muchas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias a todos los participantes, espero haya sido súper importante y hayan adquirido nuevos conocimientos o hayan salido de dudas o inquietudes que tuvieran sobre el proceso. Muchas gracias a todos. Damos por terminado el webinar.